Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. El versículo más conocido en el mundo cristiano, el versículo que marca el comienzo de una era en el cielo y una era en la tierra. El día en que Dios decidió vestirse de hombre para vivir como hombre en esta tierra. Decir que amamos no solamente se encierra en palabras, sino también en acciones. Dios amó tanto y ama tanto al mundo que no solamente se conformó con decirle al hombre a través de las estrellas, el sol, la luna, la tierra, los animales, el agua, el viento y todo lo creado, cuánto lo amaba. Él tenía que ir más allá. Dios decidió hacerse carne para ganar nuestra confianza, se vistió de nuestra ropa, sintió nuestra hambre, comió nuestra comida, lloró como nosotros, sintió los mismos dolores y el cansancio que tú y yo hemos sentido. Vivió lo que era el rechazo, la soledad, la traición, el olvido, también el descrédito y la deshonra, la incomprensión de sus hermanos, la pérdida de su padre, el abandono de su madre, la amistad de sus amigos. Todo lo perdió y todo sucedió para que él pudiera sentir lo mismo que tú sientes. Él necesitaba ponerse en tu lugar. Y hoy estaremos hablando en que aquí nació la esperanza. En un humilde pesebre nace la esperanza. Edición especial de nuestro A Solas con Dios con Licenit Polanco cada mañana. Bienvenido seas tú en esta hora y esperando que puedas disfrutar de esta intervención especial que vamos a tener contigo y conmigo y con todos los que se conecten en esta hora de las 6:15 de la mañana, hora del Atlántico, para juntos poder sentir la presencia de ese Dios hablando a nuestros corazones. Oramos en este momento, le pedimos al Señor que nos dé su bendición y nos hable al corazón. Oramos. Padre Santo y bueno, gracias porque esta mañana cuando nos levantamos, tú traes inspiración. De diferentes maneras nos hablas. Nos hablas a través de la tranquilidad de la noche. Nos habla a través de los pensamientos que pones en nuestra mente. También nos hablas a través del cielo, la luna, las estrellas. Nos hablas a través de tu palabra. Pero hoy queremos conocer la expresión máxima de tu lenguaje. Amor hecho carne. Jesús es la expresión máxima del amor. Y hoy queremos analizar, Señor, un poco acerca de las decisiones extrañas que se tomaron en el cielo para mostrar tanto amor al mundo. Oh Señor, bendice a nuestros hermanos que están al otro lado de esta transmisión. Que sus vidas puedan ser tocadas y transformadas por aquel amor hecho carne. Gracias, Señor, porque estamos en una época para recordar cada evento de amor y sacrificio que has hecho por nosotros. Y ayúdanos a recordar que nosotros no estamos solos en nuestras vivencias, que Jesús supo ponerse nuestros zapatos para comprendernos. Que así sea. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Buen día para todos y bendiciones. Soy Licenit Polanco y en esta mañana te doy la bienvenida a mi programa A Solas con Dios, hoy en una edición especial enfocada hacia el nacimiento de Jesús.
Tuvimos una intervención el sábado y hoy queremos hacer otra y mañana estaremos cerrando con estos anuncios que hoy y mañana serán los últimos que estaré dando por el año. Ya el día miércoles en la madrugada estamos saliendo para los Estados Unidos. Nos tomamos unos 5 días de vacaciones y desde allá estaré haciendo la despedida de año con ustedes. Así que vamos a hacer una transmisión especial de despedida de año en un momento dado, pero esperamos que ustedes se mantengan conectados con Dios a través, ¿verdad?, de sus estudios personales, pero hoy y mañana, por lo menos de lo que queda este año, la transmisión de A Solas con Dios la vamos a estar interrumpiendo hasta nuestra transmisión de despedida de año y año nuevo. Así que lo estamos anunciando desde ahora para que ustedes sepan que esas transmisiones hasta mañana. Aquí nació la esperanza. En varios años atrás hemos estudiado de por qué Jesús nació específicamente en un pesebre y no en una casa, en un hospital, en un lugar donde todas las mujeres en Israel parían. Ninguna mujer paría en el establo de su casa. Era algo nunca visto. No era la regla. Las mujeres desde la época de los egipcios se conoce que las mujeres tenían sus comadronas y conocimos a aquellas comadronas o parteras que ayudaban a las mujeres de Israel a poder dar a luz a sus hijos en el tiempo cuando vivían en Egipto. Sin embargo, el nacimiento de Jesús se salió completamente de toda norma y conocimiento debido a que los propósitos de Dios iban más allá de lo que los hombres podían ver. Podíamos pensar que el pueblo de Israel estaba esperando el nacimiento del Mesías. José y María estaban esperando el nacimiento de su hijo. Pero el cielo estaba esperando el nacimiento del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los reyes nacían en los palacios, los niños nacían en sus casas, pero los corderos nacen en los establos. Un mismo evento visto por los ojos de diferentes personas. Los magos obviamente fueron a buscar al niño rey a Jerusalén, porque era allí donde nacían los reyes. Sin embargo, fueron conducidos a ver el escenario más incomprendido por la historia de la humanidad. Y como dije, los corderos no nacen ni en palacios ni en casas, sino en establos. Así que Jesús nace en un establo y está acostado en un pesebre de paja fresca, porque para el cielo estaba naciendo el Cordero de Dios. Y como dije en la introducción, esa muestra de amor era tan grande porque Dios no venía a sencillamente hacer alarde de lo que un Dios podía hacer en la tierra. Y aquí te quiero enfocar a que a veces nosotros pensamos que muchos de los milagros que Jesús hizo en esta tierra los hizo porque era el Hijo de Dios. Si cada milagro y cada pensamiento que Jesús pudo leer en el corazón de la gente, cuando podía leer sus pensamientos, cuando pudo caminar sobre el mar, cuando pudo resucitar a la hija de Jairo y cuando pudo resucitar al hijo de la viuda y cuando pudo resucitar a Lázaro de 4 días de muerto, cuando pudo poner las manos sobre los enfermos y sanarlos. Todos pensamos que esos milagros fueron hechos porque Él era el Hijo de Dios. Si Jesús hubiese hecho cada uno de esos milagros con el poder que tenía, o si hubiese podido leer la mente y los corazones de los hombres porque era el Hijo de Dios y tenía omnisciencia, entonces en vano vino, porque no puede ser mi ejemplo, porque no puedo leer los corazones, no puedo resucitar muertos y no puedo sanar enfermos, no puedo reprender los demonios, porque no soy Dios.
¿Sabía usted que cada acto, cada milagro que Dios realizó, que Jesús realizó en esta tierra, lo hizo gracias a la obra del Espíritu Santo y a la colaboración de los ángeles? ¿Sabía usted que Jesús caminó por las aguas no porque Él era hijo de Dios o era el Dios encarnado? Caminó sobre las aguas porque los ángeles le ayudaron a poder caminar sobre las aguas. ¿Sabías tú que cuando Jesús decía que Él pudo leer en los corazones de los hombres su maldad, no era porque lo podía hacer, sino porque el Espíritu Santo se lo revelaba? Una vez Jesús declaró: nada puedo hacer por mí mismo si el Padre no está conmigo. Nada puede hacer Él por sí mismo si el Espíritu Santo no se lo revelaba. Porque cuando Jesús decidió tocar el suelo de esta tierra y comenzar a llenar al mundo de esperanza, es porque Él venía a ser como tú. Y llegar a donde más bajo de donde tú comenzaste. Tú no comenzaste en un pesebre, pero Él no solamente se hizo hombre, sino que se hizo siervo. ¿Sabías tú que los hijos de los siervos no nacían en la casa de sus amos? ¿Sabías tú que los hijos de los esclavos nacían en los establos de los animales a los cuales cuidaba? Cuando Filipenses dice que Jesús no se aferró en ser hijo de Dios, sino que se anonadó y se hizo como hombre, y estando en el estado de hombre, se hace siervo. Jesús nació como nacían los siervos, los hijos de los siervos. Y cuando Jesús decidió vestirse, aprender nuestra lengua, vestirse de nuestras ropas, sentarse a la mesa a comer la comida que nosotros comemos, cuando lloró con las madres, cuando abrazó los niños, cuando sintió nuestro cansancio, nuestra hambre y nuestra soledad, era porque el más grande deseo de Dios era ponerse tus zapatos y mostrarte que aún en una condición tan baja podemos llegar a ser hijos de Dios, guiados por el Espíritu de Dios y vivir en santidad como Él vivió. Él vino a quebrantar la excusa que el diablo había puesto en la mente del hombre, que ya no había solución para el pecado, que el pecado que corría por nuestras venas era más fuerte que nosotros. Y Jesús vino a enseñarnos que cuando nosotros vivimos aferrados al Padre como Él vivió, cuando no hacemos nada por nosotros mismos, sino lo que el Padre y el Espíritu nos muestran hacer, entonces podemos vivir como el lirio en medio del fango y salir blanco. Porque Jesús vino a sentir y a vivir todo lo que tú viviste. Y cada vez que te sientes traicionado, abandonado, solo, angustiado, perseguido, recuerda que Él vino a experimentar lo mismo que tú. Por eso puede entenderte, por eso puede llegar a tu nivel, por eso puede darte el consejo oportuno. Por eso es que Él es tu amigo, tu intercesor y tu sumo sacerdote, quien entiende cada una de tus necesidades. A veces me parece tan increíble cómo a veces nosotros, los predicadores, cuando hablamos del poder de Jesús en esta tierra, lo exaltamos al punto de Dios que lo alejamos de la realidad humana. Cuando hablamos cómo Jesús pudo echar afuera aquellos demonios que tenía el endemoniado Gadareno, o como ya les dije, cuando Jesús caminó sobre las aguas, cuando Jesús
dijo, caviló y dijo, ya yo sé lo que ustedes están pensando en su corazón. Queremos exaltar al hombre divino. Pero la realidad es que nada de lo que Jesús hizo de manera extraordinaria lo hizo usando su poder, sino lo hizo de la misma manera que tú lo puedes hacer cuando le permites al Espíritu morar en ti. Jesús una vez declaró, y todas estas ejemplos os he dado, para que como yo he hecho vosotros también hagáis. Y cosas mayores que estas podréis hacer. Jesús declaró que nosotros podremos un día hacer cosas mayores de las que Él hizo, no porque en nosotros radica el poder, sino porque cuando nosotros dependemos del Padre y nos sometemos a la obra del Espíritu Santo, Él nos usará como instrumentos de Dios para hacer cosas increíbles y extraordinarias. El poder no comienza en un trono. El poder y la esperanza comienzan en un sencillo pesebre. Todos soñamos con el poder del trono. Todos soñamos con la corona. Todos soñamos con la autoridad. Todos quisiéramos tener un don espiritual para poder manifestar al mundo cuántas cosas podemos hacer. Pero la esperanza y el poder no nació en un trono, nació en un pesebre. Ahí comienza la historia del mundo. Ahí comienza la historia de la salvación y la esperanza. En la humildad, en lo sencillo, en lo rústico, en lo que todo el mundo dejaría, porque así a ti te ponen a escoger, en que tienes un trono de marfil con talladuras en oro y te dan un establo de paja, seguramente elegirás el trono de marfil y de oro. Las lecciones que Jesús ha dejado claramente en las Escrituras de cómo Dios hace y transforma a un hijo de Dios, todo comienza con la humildad de un pesebre, en lo rústico y lo sencillo. Pero también quiero destacar acerca de esa señal que Dios puso en la tierra. El sábado en mi tema presenté y exalté las señales de los cielos. Dice que Dios puso una señal en el cielo y una señal en la tierra. La señal en la tierra era ese pesebre. Le dijo, el mensaje que le dejó claramente los ángeles a los pastores fue: y esto será por señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. El pesebre fue la señal que Dios dejó para los judíos para encontrar al niño. No sabemos cuántos días después del parto Jesús permaneció allí en aquel establo. No creo que sea por muchos. Sin embargo, hay un detalle interesante que a mí me arroba la cabeza. Y la pregunta que me hago es, ¿aquel pesebre solamente sirvió por un tiempo? Para un par de días, 2, 3 días más. Quizás no había lugares para quedarse. Quizás José le pidió al mesonero si le permitía quedarse unos días más en el establo. ¿Habrá el Señor Dios permitido que su hijo permaneciera más tiempo del que un padre y una madre con sentido común hubiesen dejado a su recién nacido acostarse? Solo con el fin de que el pueblo de Israel y los judíos pudieran reconocerlo. ¿Sabía usted que cuando los pastores encontraron por fin el establo donde se encontraba el niño nacido, esa misma noche, dice el libro Deseado de todas las gentes, que esa misma noche
Bajaron ellos hasta Jerusalén. Llegaron a Jerusalén y despertaron la ciudad, dándole el mensaje de que el niño había nacido, que el Mesías esperado había nacido y se encontraba acostado en un pesebre en Belén. La ciudad de Jerusalén se rió y se burló ante aquella noticia. ¿Quién iba a creerle a pastores indoctos que el rey había nacido en un pesebre? ¿No se supone que naciera en Jerusalén, la capital del reino de Judá? ¿No se supone que estuviera en el palacio? ¿No se supone que ese mensaje lo hubiesen dado los sacerdotes y los levitas? ¿No debía venir eso en un comunicado oficial, en un caballo blanco, en un correo oficial del reino para decir que el rey Mesías tan esperado había nacido? Para que usted vea que las cosas, a veces los mensajes no llegan a través de los comunicados oficiales que esperamos. A veces los mensajes más importantes llegan en boca de gente humilde, de las cuales tú tienes todo el derecho de dudar si no crees. Dios había establecido que un pesebre ver a un niño acostado en un pesebre sería la señal de que ese era el Mesías. ¿Cuánto tiempo entonces estuvo José y María en aquel establo? Quizás por un par de días. Dice la Escritura que al 8º día fueron y presentaron a Jesús. Lo circuncidaron y a los días, ¿verdad? No al octavo día se circuncidaban los niños y a los 30 días se iban a presentar al templo. No creo que Jesús se haya quedado a vivir los 2 años que le correspondía vivir. El tiempo por el que iba a brillar la estrella. Recuerden que habían 2 señales, una en el cielo para los que no eran judíos y la señal del pesebre para el pueblo de Israel. Sin embargo, los magos demoraron 2 años en poder llegar hasta donde estaba el niño. Y aunque en Navidad siempre se representa que los magos llegaron hasta el pesebre, la realidad es que no. No llegaron al pesebre porque Jesús no se quedó viviendo en el pesebre 2 años. La Escritura dice claramente que cuando los magos llegaron inicialmente a Jerusalén y se llevaron un chasco tan grande cuando encontraron de que nadie sabía nada del nacimiento del niño. Nadie podía decir nada. Nadie sabía. Toda la ciudad se alborotó con la llegada de aquellos filósofos, aquellos hombres encumbrados. Nadie sabía nada. Y dice en el capítulo 2 de Mateo, en el versículo 7 en adelante, dice lo siguiente: entonces Herodes llamó en secreto a los magos e indagó de ellos el tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Y enviándolos a Belén, le dijo: id y averiguad bien por el niño, y cuando lo halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Y ellos, después de oír al rey, se fueron, y la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que se detuvo donde estaba el niño. Al ver la estrella, los magos sintieron inmensa alegría. Al entrar en la casa, vieron al niño. Es decir, que los magos llegaron hasta una casa, no a un pesebre. No, la Biblia no define a qué casa específicamente llegaron, si se quedaron a vivir en la casa del hombre y la mujer que le cedieron el espacio del establo. Pero dice que llegaron a la casa. Y dice allí que entraron a la casa y vieron al niño con María, su madre, y postrándose la adoraron, y entonces abrieron tesoros y ofrecieron dones, oro, incienso y mirra. Pero aquí hay un detalle que yo quiero compartir contigo que presenta el libro Deseo de todas las gentes.
Y leo en el párrafo 1 lo siguiente. Los magos salieron solos de Jerusalén. Las sombras de la noche iban cayendo cuando pasaron por las puertas. Pero con gran gozo suyo volvieron a ver la estrella y ella los encaminó hacia Belén. Ellos no habían recibido ninguna indicación del humilde estado de Jesús, como la que había sido dada a los pastores. Después del largo viaje, se quedaron desilusionados por la indiferencia de los dirigentes judíos y habían salido de Jerusalén con menos confianza que cuando entraron en la ciudad. En Belén no encontraron ninguna guardia real para proteger al recién nacido rey. No le asistía ninguno de los hombres honrados por el mundo. Jesús se hallaba acostado en un pesebre. Sus padres campesinos sin educación eran sus únicos guardianes. ¿Podía ser aquel niño el personaje de quien se había escrito que había de levantar las tribus de Jacob y restaurar los asolamientos de Israel? ¿Que sería luz de las gentes y salud hasta los postreros días de la tierra? Y entrando en la casa, dice Mateo, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Bajo el humilde disfraz de Jesús, reconocieron la presencia de la divinidad y le dieron sus corazones como a su Salvador, y entonces sacaron sus presentes, oro, incienso y mirra. ¡Wow! ¡Qué fe la suya! Podría haberse dicho de los magos del Oriente, como se dijo más tarde del centurión romano: ni aun en Israel he hallado tanta fe. Me parece impresionante el hecho de que el cielo mantuvo el pesebre por 2 años como la señal en la tierra de que el niño era el Mesías. Cuando indaga el rey Herodes hacia cuánto tiempo que habían visto la estrella, llegaron a la conclusión de que el niño debía tener 2 años, por eso mandan entre 2 años o 3, por eso mandan a matar a todos los niños. Y mírelo ahí, ahí mismo en el capítulo 2 de Mateo, en el versículo 16 en adelante, dice: cuando Herodes se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en sus alrededores, conforme al tiempo que había averiguado de los magos. Cuando Herodes le pregunta a los magos: ¿hace cuánto tiempo ustedes vieron la estrella? Hace 2 años que vimos la estrella. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas cuán difícil fue aquel viaje? Durante 2 años preparando los camellos, planificando cómo iban a cruzar todo el desierto arábico, todo lo que tenían que cargar de comida para ellos, para sus camellos, los preparativos, la gente que les iba a acompañar, la caravana. Era todo una caravana de honor, como hizo el viaje que hizo la reina de Sabá para conocer a Salomón, que vino desde sus tierras cargada de riqueza, de todas las cosas que ella quería ofrecer. 2 años de viaje, viajando de noche, porque ellos se dejaban guiar por una estrella. Y la estrella solamente la podían ver de noche, haciendo contrario, viajando de noche, descansando de día, pasando un frío, viajando bajo un frío en el desierto y descansando bajo un sol candente. ¿Usted se imagina el sacrificio tan grande que le costó a estos magos de Oriente poder hacer un viaje para ir a descubrir que el niño no estaba en un palacio, que su propio pueblo ni sabía de su nacimiento y que todo el mundo ignoraba?
Pero si eso era algo contraproducente para los magos, más difícil fue asimilar el hecho de encontrar al niño rey en un pesebre. Yo creo que esto es para meditar. Aquí hay dos cosas que yo puedo pensar. O José y María se quedaron viviendo en la casa por 2 años, allí donde Jesús nació, y con todo utilizaron el mismo pesebre en el que lo habían acostado el día que nació. Ustedes saben que José tuvo la oportunidad en 2 años hacer una cuna para su hijo como carpintero. Y por 2 años Jesús fue condenado a dormir en el mismo pesebre en que nació, porque esa era la señal de que ahí había nacido la esperanza de Israel y del mundo. Mi mente no es capaz de comprender tanto sacrificio. Que en vez de aquel pesebre haber servido de cuna solamente por aquel día del nacimiento, fue la cuna del Hijo de Dios por 2 años. Y fue allí donde los magos no solamente recibieron la señal de la estrella que ignoró Israel, sino que también recibieron la señal del pesebre que también ignoró Israel. 2 señales puso Dios para encontrar al Mesías, al Redentor del mundo, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y las 2 señales fueron ignoradas por el pueblo de Israel. ¿Cuántas señales ha puesto Dios para ti para que tú lo encuentres? ¿Cuántas cosas el Señor, señales Dios ha puesto tanto en el cielo como en la tierra para que tú te conectes con Dios, para que tú lo encuentres y lo conozcas, para que lo adores, para que lo reconozcas como tu libertador? ¿Has vivido ignorando esas señales? ¿O estás esperando que las cosas ocurren a la manera que tú quieres o a la manera en que la gente te enseñó? ¿Aparecerá Dios en tu vida por los canales que tú has elegido o por los que el cielo ha elegido? Hoy yo te hago un llamado a que tú bajes de ese sitial en el que te encuentras, en el que piensas en que tú tienes todos los derechos del mundo de hacer conforme a tu voluntad. Y que recuerdes que la esperanza nació en la humildad de un pesebre. Y que el Señor se va a manifestar de la manera que Él quiere. Y es a ti y a mí que nos corresponde encontrar esa señal que Él ha puesto para poder hallarlo y adorarlo. No te quedes esperando que las cosas ocurran como tú piensas. Déjate guiar por los ángeles y por el Espíritu de Dios que guiaron a aquellos pastores para encontrar a su Salvador y guiaron a aquellos sabios de Oriente para encontrar a su Rey y Salvador. La esperanza comienza en lo más sencillo. El amor de Dios es manifestado en lo humilde, en lo sencillo, en lo incapaz. Si tú te sientes de esa manera, si tú sientes que eres incapaz, que no tienes nada que ofrecer, que no gozas de lo que otros gozan de talentos y habilidades y belleza y dinero y posición y autoridad que otros tienen, no te aflija tu corazón. El poder de Dios se perfecciona en tu debilidad. Ahí es que el poder de Dios se manifiesta.
Que el Señor dirija tu vida y dirija tus pensamientos hacia donde Él lo tiene diseñado. Y recuerda que Jesús vino para ponerse tus zapatos para que más tarde tú te puedas poner los de Él. Y como Jesús dijo, todas las cosas que yo he hecho, ustedes también las podrán hacer. Oramos. Padre Santo, gracias. Gracias porque esta mañana tú nos enseñas dónde nace la esperanza y dónde crece la esperanza y dónde se manifiesta la esperanza. Que nuestros corazones puedan ser ese lugar donde Jesús pueda nacer y pueda quedarse y pueda hacer de nosotros una señal de que tú vives, de que tú obras, de que eres real. Ayúdanos a ser una señal en la tierra para que el mundo te conozca. Gracias, Padre, por hablarnos una vez más y gracias por enseñarnos misterios que no conocíamos y que tú quieres llevarnos a comprender. Bendice a mis hermanos y que, Señor, esta última semana del año que nos toca vivir, podamos vivirla pensando y poniendo toda nuestra esperanza en ti. Que podamos cerrar algunos capítulos de dolor este año y que podamos abrir nuevos capítulos de bendición el próximo año. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, familia, por haber estado conmigo en esta reflexión especial de Aquí nació la esperanza. Estuvo contigo Licenis Polanco para llevar a tu vida luz, esperanza y poder.